Algo que la primera carta de Juan nos va a estar llevando a reflexionar durante todos estos pasajes es: ¿en quién estás confiando? Si yo te preguntara ¿en quién estás confiando el día de hoy?, ¿qué contestarías? Si tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en la primera carta de Juan y vamos a leer el capítulo 2 del versículo 12 al 27. Y vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios dice así: Hijitos, les escribo a ustedes porque Dios, gracias a Jesucristo, les ha perdonado sus pecados. Padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Les he escrito también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón y porque han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que el mundo le ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído al que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Cristo el Santo los ha consagrado a ustedes con el Espíritu y todos ustedes tienen conocimiento. Les escribo pues para que no conozcan la verdad, sino porque la conocen. Y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el anticristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que se declara a favor del Hijo tiene también al Padre. Por eso guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio. Y si lo que oyeron desde el principio queda en su corazón, también ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Esto es precisamente lo que se nos ha prometido Jesucristo: la vida eterna. Les estoy escribiendo acerca de quienes tratan de engañarlos, pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. ¿Sabes? Es muy interesante lo que está diciendo la primera carta de Juan, porque yo no sé tú, pero entre amistades incluso mías o en círculos míos, vivimos o he visto que vivimos en una época muy saturada de voces. Hay muchos que creen en lo que dicen las redes sociales, lo que dicen ahora los influencers, ideologías de género, ideologías de cualquier tipo que están sobreabundando. Hay muchos coaches de vida, incluso podcasts. Si yo soy honesto, la verdad es que me gusta seguir muchos podcasts y trato de que esos podcasts no marquen el rumbo de mi vida, aunque sí me ayudan un poco. Porque la verdad es que todo esto, muchos de ustedes, y incluso me puedo incluir yo, buscamos eso porque nos prometen tener alguna identidad o ayudarnos a construir una identidad o incluso un propósito más grande, o creemos que muchos de esos tienen la verdad absoluta. Y el problema no es la falta de información que podemos encontrar en todas estas redes sociales o en todos estos herramientas incluso, sino que le damos la autoridad que debiera tener la palabra, o le damos la autoridad que debiera tener el mismo Jesucristo. ¿Sabes? Juan en esta carta le escribe una carta a una comunidad como la de nosotros, confundida por tantas falsas enseñanzas que hay a nuestro alrededor. Personas que incluso podemos entender en la carta que dicen tener un conocimiento más profundo o más moderno o más espiritual. Pero Juan, la verdad es que entiende un poco el contexto y él no responde con ataques como muchos de nosotros podemos hacerlo, sino con algo mucho más firme y más real. Él les recuerda quiénes son. Y Él les recuerda en quién han confiado desde el principio. Y este texto, a pesar de que parece antiguo, sigue siendo muy relevante. Y el primer punto que te quiero dar es que la identidad no se construye, la identidad se recibe en Cristo.
Juan comienza dándoles en los primeros 14 versículos, recordándoles lo que ya es verdad, que sus pecados han sido perdonados y es una verdad sobre la cual nuestra vida debe fundamentarse, que ustedes y nosotros ya conocemos al Padre y esta es una verdad en la que debemos estar fundamentados y que ya se ha vencido al maligno y esta es una gran verdad sobre la cual ya hemos estado fundamentados. Y antes de decirles qué hacer, Juan les recuerda quiénes son y esto es algo muy valioso porque en la Biblia la identidad siempre va a preceder a la conducta y muchas veces nosotros creemos que es al revés, que por nuestra conducta es que sigue la identidad. La Biblia nos enseña que es algo diferente y esto es algo que tú y yo debemos entender, que la identidad ya la tenemos en Cristo Jesús, que la identidad ya nos ha sido dada y no es algo que nosotros podamos ganar o podamos hacer algo para ganarla. Tú eres un hijo de Dios gracias a Cristo Jesús y nada lo va a poder quitar. Entonces, cuando tú y yo entendemos quiénes somos en Cristo, nuestra vida va a comenzar a formarse y actuar de esa manera. Juan no habla sobre disfrutar la vida o tener una enseñanza que promete un significado sin Dios. No, Él nos va a recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Y el punto número 2 que te quiero dar el día de hoy es que la verdad no se reinventa constantemente como muchos creemos, sino que se permanece en ella. Juan introduce una palabra incómoda. Él usa la palabra anticristos. Y él no habla de monstruos ni de teorías conspirativas como muchos de nosotros creemos. Él habla de personas que distorsionan a Jesús mientras dicen hablar de él. Y ojo con esto, él está hablando de personas que distorsionan quién es Jesús mientras creen que lo conocen. ¿Acaso esto no te suena parecido? Sabes, el punto de Juan es claro. No toda espiritualidad o no todo lo que se dice religión en realidad es verdad. Y sabes, aunque pueda sonar muy profundo, aunque pueda sonar muy moderno e incluso muy atractivo, puede estar vacío. Por eso Juan va a insistir mucho en la palabra permanece, 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 permanece. Permanecer en lo que has oído desde el principio. Permanecer en Cristo Jesús. Y sabes, esto me tiene muy consternado porque muchas personas de verdad creen que la verdad es relativa. Y si tú lees bien la palabra, Juan diría que la verdad no se adapta a ti. Tú necesitas ser transformado por la palabra. Tú necesitas ser transformado por la verdad. La verdad es verdad y es punto. Te guste o no te guste, te calce o no te calce, la verdad es la verdad. La fe cristiana no es descubrir algo nuevo, sino volver a la raíz una y otra vez, que es Cristo Jesús, que Él es real, que Él es bíblico y que Él salva. Y me encanta cómo termina Juan. Juan termina con una esperanza profunda diciéndonos que no estamos solos. El Espíritu Santo guía y afirma y protege a quienes permanecen en Cristo Jesús. Y esto es algo hermoso porque nos recuerda que no se trata de nosotros, sino que se trata del Espíritu Santo, quien está transformando nuestras vidas y quien está guiándonos. Y la pregunta con la que quiero dejarte es, no te quiero preguntar si eres alguien espiritual o no. La pregunta es, ¿en quién estás confiando tu vida? ¿En quién estás o en qué estás confiando tu vida? Porque sabes, el mundo promete mucho y la verdad es que cumple poco. Jesús no nos promete una vida fácil, pero sí una vida firme, pero sí una vida donde va a estar Él con nosotros hasta el fin de los tiempos. No se trata de saber más, se trata de permanecer. Porque cuando permaneces en Cristo, no solo encuentras la verdad, encuentras vida plena y encuentras vida eterna. Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra.
Gracias porque tú eres muy bueno y porque tú nos confrontas a través de tu palabra y nos recuerdas lo que es la verdad, y la verdad es que eres tú, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer en la verdad y no a encontrar o querer encontrar la verdad en otros lados que nunca lo vamos a encontrar, Señor. Tú eres la verdad, Señor. Ayúdanos a permanecer en ella porque solos no podemos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.